de extinción de dominio, de acuerdo con el proyecto, el artículo 45, vamos a ver cómo queda articulado al final, se realiza en un plazo máximo de 15 días, contado desde la fecha en que vence el plazo del afectado para contestar la demanda. O sea, es un procedimiento muy rápido. La fase dura va a ser la fase de investigación, donde tendrá la persona que está siendo investigada el derecho a probar que los bienes los adquirió de manera lícita. Serán notificados, pues ya una vez aboca conocimiento a un juez, el juez manda notificar a testigos y peritos para que se haga la audiencia. En audiencia el procedimiento es rápido y sumario, casi que sería, yo diría, una contracción de las etapas que hoy tendría el procedimiento ordinario. Se parecería un poco más al procedimiento directo. ¿En qué sentido? Se resuelven cuestiones de competencia, de procedibilidad, se califica la admisibilidad de la prueba, luego hay las exposiciones, los alegatos iniciales, se practica la prueba, hay los alegatos finales y luego la resolución del juez, donde el juez debe calificar si es procedente la pretensión, declara la decisión en forma oral de extinción del dominio sobre los bienes que ya están previamente determinados. Si es un asunto complejo, el juez puede convocar para 10 días para emitir su decisión oral. Hasta donde estaba previsto era un juez unipersonal, no es un tribunal. No sé si esto posteriormente sea así mantenido. El juez va en su análisis, como corresponde también hoy a una sentencia, hace una referencia a los bienes que son materia de la extinción de dominio, hace un análisis de la pretensión de la Procuraduría, analiza los alegatos que presentan las partes, analiza la prueba, las valora, seguramente el sistema de la sana crítica, dice el UNOC de Naciones Unidas, el sistema de valoración, que significa que hay una valoración racional de la prueba, y posteriormente el juez emite su decisión. De la decisión del juez hay recurso de apelación y finalmente hay recurso de casación. Esas son así de manera muy rápida las características que tiene el procedimiento. Puedo mencionar como experiencia, además de la ya citada, Brasil. Brasil tiene una ley de extinción de dominio. Brasil tiene una ley de represión de corrupción, así se llama. Y claro, la inquietud puede quedar, porque también el sistema empresarial brasileño ha estado muy matizado por la corrupción. Una ley anticorrupción. Recordemos lo que ha pasado con el propio, más allá de la discusión contra el presidente Lula, ¿ya? No, que no estaban a nombre de los bienes, sí, pero los utilizaba. Yo no estoy ni pro ni en contra del cuestionamiento al presidente Lula, pero menciono los hechos. ¿Y quién dio la información? La empresa que dice, esos bienes son míos, pero yo se los he entregado, aunque no tenga escritura. Las grandes empresas brasileñas como esa, OAS, otras grandes como Odebrecht y otras más, Andrade Gutiérrez, etcétera, mire, han negociado con Brasil, y Brasil, ¿cuánto ha recuperado producto de estos actos de corrupción, de delincuencia organizada? Y es real la cifra, aproximadamente 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. No ha quebrado las empresas, pero les ha cobrado. Esto no pueden justificarlo, esto el Estado lo incauta. Y todo eso llega a este momento a 3.000 millones de dólares aproximadamente, y las empresas siguen funcionando. En Argentina, recordemos en Argentina el caso del ex ministro López, me parece, que votó ahí en el convento de la monjita 5 o 7 millones de dólares en saco. Creo que la monjita, yo hago broma, ¿no? Creían que era el Papa Panchito que les había mandado el fin de año, ¿no? 5 o 7 millones. Ese dinero se perdió. Y Argentina tiene la ley de extinción de dominio, que ha ido justamente en búsqueda o en cacería legítima, sin duda, de este origen ilícito de recursos. Hay un grupo LOSA en Argentina identificado con tema de narcotráfico, los Ferrari, los Lamborghini. Bueno, al grupo LOSA la incautación de bienes en Argentina está llegando a la cantidad de 750 millones de dólares.
Entonces, es interesante porque ahí hubo operación de España, de Italia y del Reino Unido. En conclusión, ¿es una buena ley? Es una ley excelente. ¿Qué preocupación hay? ¿Quiénes vayan a ser los operadores? Que sea una ley que se aplique con justicia. Cuidado las vendetas políticas. Porque hay mucha fortuna en esta provincia, en la de ustedes, donde algún ex funcionario público que tendrá que responder porque tiene grandes haciendas, no están seguramente a nombre de él. Pero hay testaferros. ¿Qué pasa cuando un testaferro le pinchan el globo? Se termina aflojando. Ah, bueno, asumamos que hay un testaferro. Y el tema ya no es penal, pero hay una hacienda, vale 100 millones de dólares. A ver. ¿Quiénes son los dueños de la hacienda? Veamos, a una compañía, sí. Aquí está el registro de la super, ¿verdad? Si usted, el compañero, el amigo que nos está ayudando también, cualquier otro, yo y otro más. Somos los socios. A ver, señores, expliquen esta hacienda que vale 100 millones de dólares, cómo ustedes pudieron comprar. No podemos probarlo, ¿ya? No nos vamos a la cárcel, pero se pierde la hacienda. ¿No le parece que es una buena idea? A mí me parece que es una excelente idea. Excelente idea. Doctor, tengo unas ciertas dudas. Dentro del conocimiento jurídico que usted tiene, lo que nos preocupa es justamente la aplicabilidad de la ley como tal. Usted bien lo ha dicho, y en la experiencia que usted tiene, doctor, que es muy vasta, por cierto, ¿cómo confiar solamente en los buenos operadores de justicia? Así como hay buenos operadores, también hay malos. ¿Qué va a pasar cuando esta ley de extinción de dominio le toque a un mal operador de justicia y se aplique mal la ley? Y ahí sí se lo haga justamente con esa venganza de querer, como usted bien lo dijo, y cito textualmente, romperle el espinazo al enemigo. Entonces, esta preocupación. Y también, doctor, la otra pregunta es, ¿qué tan constitucional es la retroactividad de la ley en esta ley si es que así se aplica? A ver, hay lo que nosotros llamamos el bloque de constitucionalidad, ¿ya? El bloque de constitucionalidad significa que forman parte de la estructura de la Constitución los pactos, tratados y convenios. La ley modelo de Naciones Unidas que contra drogas, tráfico de drogas y delincuencia organizada, esa ley de Naciones Unidas prevé la retroactividad. En Colombia se discutió la constitucionalidad y se dijo y se ha dicho que es constitucional porque esta figura que llaman de la retrospectividad significa que se retrotrae la calidad o condición, como se dice con una especie de latinazgo, ab inicio, o sea, al inicio. Si al inicio era ilícito, no hay mecanismo que con el tiempo esto se vuelva lícito. Por eso, a mí me parece, sí, es una excepción, no le quieren llamar retroactividad. El documento de Naciones Unidas dice que es retroactivo, porque es un caso de excepción. Mire, hay un aforismo viejo, toda regla tiene su excepción, de manera que esta sería una excepción. Yo estaría pensando en el ámbito constitucional también en el tema de las normas. Las normas se constituyen por principios y por reglas. Y hay un principio, el principio del interés superior. Mire, cuando en la Constitución se plantea, por ejemplo, los derechos de un niño versus los derechos de una persona mayor, prevalece el derecho del niño. ¿Por qué? Por el principio del interés superior. Yo aquí estaría pensando también en el principio del interés superior del Estado, siempre que se actúe honestamente. Ahora, lamentablemente puede haber malos jueces, sí, pero recordemos que tiene recursos. O sea, tendría que ser el mal juez del primer nivel, mal jueces del segundo nivel, malos jueces de la casación. ¿Es posible? Es posible. Pero no hay ninguna, ojo, no hay restricciones en cuanto al ejercicio de las acciones constitucionales de protección. O sea, ahí hay una salida. Yo sostengo que puede una corte constitucional bien constituida,
como hoy, tiene buenos juristas, a la que no le tiembla la mano y no tenga compromiso político de examinar el procedimiento que ha adoptado. Porque estoy pensando, la inviolabilidad del derecho a la defensa. ¿Qué pasa si se anuncian medios probatorios 1, 2, 3, 4? Y como ha pasado un caso famoso, no le da la gana a los jueces simplemente de practicar la prueba. Porque no les interesa, porque hay un compromiso político en resolver. Pues ahí quedan en indefensión. Puede ir a la Corte Constitucional, al sistema interamericano también. Está Ricardo Canese versus Paraguay 2004. Es decir, el artículo 8 del Pacto de San José también garantiza la inviolabilidad del derecho a la defensa y que haya jueces que actúen con imparcialidad, con independencia. Ese es un tema que lo dejé pasar, pero que no por olvido, pero es interesante porque a veces es bueno hacer referencia a indicadores. Hay estudios internacionales que ponen en evidencia que de 188 países analizados, el Ecuador es el 184 en la falta de credibilidad en la independencia de la función judicial. Y Ecuador tiene un altísimo índice también de corrupción en general, en el ejercicio de la función pública y también de la función privada. Entonces, ahí hay un hecho muy importante, porque la falta de imparcialidad de los jueces ha determinado ya el sistema interamericano condenas contra Perú múltiples, contra Venezuela también múltiples, precisamente por la falta de imparcialidad. Y recuerde que en Ecuador un tema grave en este momento es que siga la Corte Nacional actuando con 16 jueces temporales que no están ni en la Constitución ni en la ley orgánica de la función judicial. Entonces, el nivel de no credibilidad se va a mantener. Y en esto, recalcando algunas ideas, cuando se aprobaba el Código Orgánico Integral Penal y el profesor Zaffaroni hace el prólogo en el primer proyecto, que se llamó Código de Garantías Penales, dijo Raúl, que es mi amigo, primero veamos cómo queda aprobada, que sería acá el símil, y después veamos cómo se la aplica. Y algo que Julio Mayer, que falleció en este verano, decía, puede haber un buen código, puede haber una buena constitución, pero si no hay buenos operadores, ¿verdad? Ni la constitución ni el código sirven. ¿Qué es lo que dice Ferrayoli, el padre del garantismo penal? Estamos llenos de garantías. Esas constituciones gigantes, yo me refiero en particular a la de Ecuador, 444 artículos, una sobrepoblación normativa de garantías. ¿Pero qué dice Ferrayoli? Cuando las garantías no se cumplen, esa constitución no deja de ser una constitución de papel. Entonces, claro, es un reto histórico. Y el doctor Zabalaba, que hizo quien yo quería muchísimo y lo recuerdo con mucho afecto, decía algo que es importantísimo. Las personas son las que hacen las instituciones, no la institución a la persona. Entonces, buenos fiscales, buenos jueces, buenos magistrados en los tribunales de alzada nos van a garantizar la posibilidad de que esta ley se aplique como corresponde. Y el Ecuador, que tanto necesita, pueda recuperar muchos recursos que provienen de actos de corrupción, de tráfico de droga, en definitiva, de actos de delincuencia organizada. Doctor, también hay una duda. Justamente estuve analizando lo que los asambleístas están haciendo sus propuestas y cito textualmente, y dicen que el sector de la Revolución Ciudadana a través de los asambleístas Marcela Guiñaga y Franklin Samaniego resaltaron que el informe para el segundo debate se haya corregido el despropósito de ordenar medidas cautelares en la fase preprocesal. Justamente, ¿qué pasaría si aplicamos en esta ley las medidas cautelares en la fase preprocesal? ¿Sería beneficioso para la ley? ¿Sería una indefensión para una persona que es inocente? ¿Cuál es su criterio, doctor, en relación a este tema? Que la única medida cautelar es la prohibición de la venta del bien, nada más. El usufructo no, usted lo puede seguir utilizando y gozando. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Si es una hacienda, lo que no puede venderla, pero puede seguir la producción, por supuesto. Porque si no hay la medida cautelar oportuna, ¿qué es lo que han defendido algunos asambleístas? No sé si los dos en particular, Marcela Guinaga y el otro asambleísta, mucho el tema de que podría dictarse medidas cautelares y para eso está un proceso penal. Pero los procesos penales, increíbles, se han vuelto muy engorrosos en el Ecuador. Hay una clara tendencia a buscar a un enemigo para aplicarle la ley penal. Así como hay un derecho penal para los amigos, hay un derecho penal
contra los enemigos. A mí me parece que la medida cautelar provisional, que es la prohibición de la venta, es necesaria para evitar que los bienes puedan ser vendidos e incluso, ¿qué pasa con un tercero que adquiere el bien de buena fe con recursos lícitos y el que lo vende el bien, de alguna manera, el dinero lo hace desaparecer? Mire, este tema de los paraísos fiscales no es sencillo. A ver, porque va él o la fiscal general a un paraíso fiscal, ven acá, doctora, aquí están las puertas abiertas. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Los fiscales peruanos les fue bien en temas anticorrupción, que han ido y han conseguido bloqueo de cuentas, incautación de bienes, pero de manera muy limitada. Hace muchos años, en una Suiza, que era considerada la gran lavandería en el mundo moderno, o para ocultar dinero, en algún momento dado entrega a Ecuador 10 millones de dólares, era como ser 50 ahora, de una persona que estaba vinculada a casos muy importantes de tráfico de drogas. Y yo justamente conversé con Raúl Zaffaroni, le digo, Raúl, ¿qué te parece que Suiza ha entregado 10 millones de dólares de la cuenta de fulano de tal? Y Raúl se sonrió y me dice, no seas tan ingenuo. ¿Tú crees que fulano de tal tenía solamente 10 millones de dólares en Suiza? Probablemente tenía 500. Y como calmante dieron 10. Y en 1992, que trabajaba yo con el profesor Zaffaroni, él era director de las Naciones Unidas, en proyecto de Código Penal para Ecuador, me decía, 1992, que ya Suiza estaba pasando de moda como lavandería. Y para aquella época, casi 3 décadas, las más importantes lavanderías eran Japón y Alemania. Y hoy en Estados Unidos se dice, Miami, tantas construcciones, tantos edificios, Delaware también y otros paraísos fiscales, Las Vegas, etcétera. Pero son las reglas de juego, ¿no? Pero me parece interesante. Yo apostaría a que la ley se apruebe. Además, recordemos que puede haber un veto parcial cuando llega al presidente para hacer algunos reajustes, ¿ya? Y alguien sí me hizo una broma y me dijo, no se dan cuenta los asambleístas que mañana les va a rebotar. No sé, le dije, no, y ojalá que les rebote con fuerza, ¿no? A ellos y a otros más, por supuesto. Debería de ser así, doctor. Justamente, pero la ley actual permite ya hacer o tomar medidas cautelares de bienes en este caso. ¿Para qué hacer una nueva ley? Por ejemplo, en esto que estamos hablando de la etapa preprocesal, doctor, justamente porque, por ejemplo, me atrevo a poner el ejemplo, en un accidente de tránsito, lo primero que se hace es poner la prohibición de enajenación del vehículo. En un terreno que está en litigio, la prohibición de enajenación del bien. ¿Por qué hacer una nueva ley para asegurar, si se quiere, entre comillas, si esta normativa ya existe, doctor, acá? Porque la normativa vigente no está siendo, o está siendo aplicada con mucha demora, ¿ya? No es lo eficientemente operativa. Y me he acordado de 2 ejemplos. En México, y tiene el nombre de una señorita, pongámosle Beatriz, se conoce la ley Beatriz. Es un caso sui generis, porque ella había sido conducida con engaño a un lugar y quien la lleva con engaño la viola. La viola. Se lleva el proceso penal y México paralelamente le aplica la ley de extinción de dominio antes que termine el proceso penal. Le cayó sobre los bienes. Estaban asegurados los bienes. Se lo condena en el proceso penal y con los bienes asegurados se la indemniza. Para eso sirve. Y en Colombia había un caso, llamemos, como dicen acá los montubios en nuestra tierra, de ratería menor. Estaba muy de moda el robo de teléfonos celulares, ¿ya? Y se crean organizaciones, no delincuencia organizada, mini delincuencia organizada, conocidos como le decimos cacachineros, compraban los teléfonos, ya sabemos que los desmantelaban, los mandan por parte al Ecuador, a Perú a vender, pero se convirtió en un gran negocio, un gran negocio.
Y por supuesto, estas personas ya identificadas que eran los dueños del negocio de comprar teléfonos celulares robados, no tributaban lo que tenían que tributar. Claro, porque vivían al margen de la ley, acostumbrados a no pagar tributos. A ellos les cayó, pero tenían propiedades, pues. A ellos les cayó la ley de extinción de dominio. A ver, ¿de dónde sacaron el dinero? ¿Cómo han comprado estas propiedades? ¿Cómo hicieron este edificio? Se perdieron las propiedades y salieron del negocio estos pequeños delincuentes que compraban artículos robados. Ese es un hecho que pasó en Colombia, son hechos reales. Entonces yo tengo más puntos a favor que en contra. Lo único en contra es que puede ser mal utilizada y eso preocupa hoy, mañana y siempre. Si no, vamos con la ley para adelante. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, como siempre, pues es un honor tenerlo en nuestro medio de comunicación. Esperamos que usted nos brinde la oportunidad de seguirlo teniendo acá con tan importantes temas que son de interés nacional, pues justamente. Le dejo con sus palabras finales, doctor. Bueno, muy reconocido por la invitación. Temas como este son importantes. Tratarlos con amplitud está para el debate. Pero no hay una mejor propuesta, por lo menos en este momento, para este tema de tratar de aprender bienes que provengan de actos de corrupción o de delincuencia organizada. Es un reto para el país, pero el reto hay que tomarlo. Hay que tomarlo y ojalá que sea para bien. Seguramente también esta intervención queda subida en las redes y habrá oportunidad de que pueda ser mucho más difundida y también debatida. Insisto en mi reiterado reconocimiento y mi gratitud por el tiempo y su deferencia. Buenas noches. Gracias a usted. Ha sido la presencia del doctor Alfonso Zambrano Pasquel, pues en nuestro medio, agradeciéndole nuevamente y con esto nos vamos.